el mismo ligando que acá la hizo súper feliz, puede ser que este lo termine deprimiendo más y llore así eternamente. ¿Se entiende o no? Entonces eso quiere decir que hasta los efectos de los receptores sobre las células van a ser células específicos. Eso significa que en algunas células hace una cosa y en otras células puede hacer otra cosa completamente diferente. El mismo ligando con el mismo receptor. ¿Estamos? Segundo, hablemos de los tipos de comunicación. Existen al menos varios tipos de comunicación entre las células. Primero, a la primera comunicación le vamos a llamar célula contacto dependiente. Imagínense que esta célula es el ligando, o sea, esta célula, perdón, es la célula receptora y yo soy la célula emisora. En este caso, mi ligando está aquí. Tómame. Listo. Nos tenemos que tocar para poder generar la comunicación. Eso es una comunicación contacto dependiente. Ejemplo, lo que pasa en la espermatogénesis. Por ejemplo, si este es los túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides, las células que están aquí que van a formar los espermatozoides, ¿sí?, están en estrecho contacto con las células que están al lado y eso le envía señales para que se vayan transformando en una célula y en otra. ¿Ya? Ese es un tipo de ejemplo de una comunicación contacto dependiente. No voy a hablar de cómo funciona este proceso porque después más adelante en la producción lo vamos a ver. ¿Ya? Segundo, si yo vivo en un ambiente, ejemplo, este tejido es la sala, todos ustedes son células del mismo tejido, o sea, todos somos el epitelio de revestimiento pluriidentificado plano unificado. Y yo envío como células del revestimiento una señal acá. Lo envié en el ambiente, ¿se entiende? No lo mandé por distancia. No lo tiré para afuera, ni se fue por correo, ni llegó hasta Estados Unidos. Estamos hablando que se los mandé a ustedes mismos que viven conmigo. Cuando la comunicación es así, se le llama paracrina. ¿Estamos? Ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo como este, ya adentro vienen los eritrocitos, y el vaso sanguíneo tiene músculo alrededor de él, como vimos en histología, ¿cierto? Ahí estamos. Si la célula muscular manda una señal al endotelio que está aquí, que reviste el vaso sanguíneo, esta señal es en el mismo ambiente del vaso sanguíneo, ¿se entiende? Por lo tanto, esta comunicación es una comunicación de tipo paracrina. Si el ligando, en cambio, se hubiese ido por la sangre y llegó hasta el riñón, esa comunicación hubiese sido endocrina, porque era a distancia, ¿se entendió o no? Entonces la paracrina ocurre en el mismo ambiente, la endocrina ocurre a la distancia y requiere del traspaso de la señal hacia la circulación de algún fluido, puede ser la sangre o la linfa, ¿estamos claros? Existe un tipo particular de comunicación además donde la célula se envía señal a ella misma, es así. ¡Oh! Ese tipo de comunicación se llama comunicación autocrina y ocurre principalmente para regular el crecimiento de las células, las divisiones, los ciclos celulares. Seguramente en biología celular el profe Nino, ¿cierto?, le debió haber dicho que existía una fase G1, S, G2, mitosis, ¿cierto?, donde venía la profase, anafase, telofase y todas esas cosas, la metafase me faltó. Sí, exacto. Y usted les dijo que pasaban de un lado para otro, pero no sé si les dijo que para pasar de un lado hacia otro, la célula tiene que activar mecanismos internos, que se llama como el reloj biológico, y mecanismos externos, donde envía sus propias señales para inducir el paso a la siguiente etapa. Esos mecanismos externos son factores de crecimiento y son del tipo autocrina. ¿Ya? La sinapsis es otro tipo de comunicación paracrina, en donde una neurona envía señales a una célula circundante. Eso es solamente como generalidad, para que lo sepan. Entonces hay varios tipos de comunicación. ¿La autocrina cómo era? Es que no me quedó. Se la manda a sí misma. La autocrina se la manda a sí misma. ¡Oh! Eso es autocrina. Listo. Aquí tenemos, ¿cierto? La de paracrina del vaso sanguíneo. Se lo platico por el tiro porque un año se me ocurrió hacer una pregunta sobre eso y todos los estudiantes me respondieron cualquier cosa menos paracrina y hubo 0% de respuestas correctas. Cosa que no es para nada normal en una prueba mía, pero no quería que eso pasara. Ahora vamos a hablar de las cosas.
Dependiendo de dónde esté el receptor, vamos a tener dos tipos de receptores en el sistema endocrino. Si el receptor está hacia afuera y el ligando se une por fuera, se le llama receptor extracelular. No significa que esté fuera de la célula, significa que el sitio de unión está por fuera, pero la proteína entra dentro de la célula. ¿Se entiende? Ahora, el receptor intracelular es aquel que se une al ligando por dentro de la célula. Para eso, entonces, los ligandos deben cumplir algunas propiedades. Para que un ligando se una dentro de la célula, necesariamente tiene que ser capaz de atravesar la membrana plasmática. ¿Qué cosas pueden atravesar la membrana plasmática? Las cosas que son hidrofóbicas. O sea que cualquier ligando que sea hidrofóbico se une a un receptor intracelular. ¿Estamos claros? ¿Qué cosa más puede atravesar la membrana plasmática? Lo que es muy chico. Porque si es chico pasa fácil, ¿cierto? A través de la membrana. Esas cosas muy chiquititas, como por ejemplo las hormonas tiroideas, pueden atravesar la membrana y ingresar y unirse a su receptor. ¿Estamos bien con esto? Por otra parte, si el ligando es de este porte, ¿ustedes creen que esa cosa va a poder pasar por la membrana? No, ¿cierto? Por lo tanto, se une un ligando a un receptor de tipo extracelular. O sea, los más grandes no pasan. ¿Sí? ¿Y qué más podría ser? Aquello que es incapaz de atravesar la membrana. O sea, lo que sea hidrofílico. ¿Estamos? Profe, ¿y si es más grande necesita más receptores? No, solo uno. ¿Estamos con esto? Ya. Entonces vamos a tener receptores intracelulares y receptores extracelulares. Vamos a hablar de los dos tipos de receptores ahora. Pero antes vamos a hablar de esto que es lo más entretenido del mundo. Me encanta enseñar esto porque es la mejor forma de enseñar a los estudiantes cómo funciona la farmacología. Entonces, quiero que analicemos los siguientes dos casos. Tenemos caso A y caso B. Ambas células son células blanco. Las dos tienen receptores de color celeste. ¿Sí? Y este también. ¿Quién tiene más? Si el ligando es este y se une al receptor celeste, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades de unirse al ligando? A. ¿Entienden por qué? Sí. ¿Porque tiene más o porque la posibilidad de que se encuentren es mayor? Ejemplo, hagamos lo siguiente. Este es el ligando, tú eres el receptor. ¿Cuál es la posibilidad de que su compañera, si yo tiro esto al aire, lo agarre? Pero para casi no. Ninguna, ¿cierto? Ahora hagamos lo siguiente. El mismo ligando. Receptor, 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 receptor. Todos son receptores. Lo voy a tirar al aire. Vamos, ¿cuál es la posibilidad de que alguno de ustedes lo agarre? ¿Cierto? Ahí va. Ninguno. Ahora, uno. Eso significa entonces que mientras más receptores haya, más posibilidades de que se genere una respuesta. ¿Estamos con esto? Entonces imagínense lo siguiente. Una persona produce una hormona que se llama la hormona T3, que es la hormona del tiroides, ¿cierto? Cuando falta se genera una enfermedad que se llama hipotiroidismo. ¿Han escuchado eso? Ya, perfecto. Yo tengo T3 normal en el paciente, pero su compañera aquí tiene muchos receptores para T3. Su compañera acá no tiene receptores para T3 o tiene muy pocos. Aunque ella tenga T3 en condiciones normales, ¿cuál es la posibilidad de que genere una respuesta aquí? Poca, porque la posibilidad de que se encuentre con los receptores es muy baja. ¿Y cuál es la posibilidad de que tenga respuesta acá? Mucha. Entonces su compañera puede tener hipotiroidismo aun cuando tenga normales los niveles de la hormona tiroides. ¿Se entendió? Por la falta del receptor. Perfecto. Nadie evalúa eso en el mundo. A nadie le importa. Por eso es que cuando los médicos diagnostican, a veces no hay mucho sentido en el diagnóstico, porque no saben qué es lo que está pasando. Y porque no miden el receptor, miden solo la hormona. ¿Estamos? Segundo mecanismo. Tengo una célula que tiene dos receptores. Receptores amarillos que se unen con el ligando amarillo. Receptores celestes que se unen con el ligando celeste.
¿Cuál es la única diferencia aquí? Están en la misma cantidad el amarillo y el celeste, pero tengo muy poco ligando amarillo y mucho ligando azul. ¿Cuál es el ligando que va a provocar un efecto con más facilidad? El azul. Eso significa que a mayor cantidad de un ligando, mayor respuesta. ¿Sí? Eso explica la falla de las hormonas. Pero miren este es el que más me gusta. Este es hermoso. Este receptor tiene esa forma. ¿Sí? Y tenemos ligando beige, ligando verde y ligando como esto, como un morado pálido, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Se me colocan ustedes. Digo, díganme ustedes, ¿cuál de estos, si este es el sitio de unión, se va a unir con el receptor? ¿El beige? ¿El verde? El beige. ¿El beige? El verde porque está más cerca. No, tienen que pensar que este es el espacio que encaja, es como una llave. Es para encajarlo. El beige, ya. Fíjense que es evidente que este no entra ahí, ¿cierto? Si no tiene la forma, imposible, ¿no? Es como cuando ustedes eran niños y trataban de meter un cubo en el circulito de la cajita de plástico, ¿cierto? Y tú te dices, no entra. Por supuesto que no va a entrar, porque no cabe, es evidente. Entonces este no. Pero créanme esta cosa. Este cabe y encaja perfecto ahí. Si tú lo doblas así, entra ahí. Pero este, si tú lo doblas así, entra aquí. ¿Qué pasa con esto entonces? Este receptor se puede unir a este ligando y a este ligando. A los dos. Porque a los receptores no les interesa qué ligando sea. Lo único que les interesa es si les encaja o no. Por eso se llaman los receptores y no las receptoras. ¿Cierto? Porque no les interesa qué ligando sea, solo encajar. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Eso significa que los receptores son promiscuos. Se van a unir al ligando que pueda unirse a ese espacio. De hecho, hay unas hormonas que se parecen muchísimo. La progesterona se parece a los estrógenos. Y si ustedes liberan estrógenos, activan receptores de progesterona. Los estrógenos se parecen a la testosterona. Si ustedes liberan estrógenos, se activan receptores de testosterona. Eso significa que todos los receptores de las hormonas que derivan del colesterol, como se parecen todas las hormonas, son todos súper promiscuos y hacen todas las cosas que quieren hacer en el mundo. Y eso hace súper complejo el sistema endocrino. ¿Ya? Veamos ahora acá. Como dijimos que existía una mínima posibilidad de unirse a un receptor, veamos este caso. Si yo tiro el lápiz, que es el ligando, y su compañero es el único receptor, y lo tiro para allá, la posibilidad de que ella lo tome es nula, ¿cierto? Si yo ahora, en vez de tirar un lápiz, tiro 4 lápices a diferentes direcciones, la posibilidad de que ella lo agarre es mucho mayor. Eso significa que a la medida que aumente la cantidad de los ligandos, la posibilidad de que se genere una respuesta cada vez mayor. En todas las hormonas existe esto, que se llama la curva de dosis-respuesta. Hay una cantidad que va en la circulación sanguínea que todavía es demasiado baja para que se genere una respuesta, porque la posibilidad de que se encuentre con el receptor es muy poca. ¿Se entiende? Todo esto es una dosis que no genera ningún tipo de respuesta. Esta dosis no hace absolutamente nada. Si una persona tiene 5 unidades, que nos dice aquí miligramos, ¿cierto?, de una hormona, no hay respuesta. Si le damos 10, no hay respuesta. Si le damos 15, no hay respuesta. ¿Cuándo comienza la respuesta? En los 20. Y aquí empieza a generarse la unión con el receptor. ¿Sí? El punto... ¿Ah? ¿Siempre 20? No. Esto es un ejemplo. El punto umbral se define entonces como la mínima concentración necesaria para que un ligando, hormona o fármaco se una a su receptor y genere un efecto. Entonces todos los fármacos tienen una dosis umbral, todas las hormonas tienen una dosis umbral, la mínima necesaria. ¿Estamos? De ahí en adelante comenzamos a subir la concentración y la posibilidad de que nos unamos es cada vez mayor. Si se dan cuenta, esto comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y llega a un punto en que ya no sube más. ¿Por qué? Porque si ustedes son los receptores y sus manos toman los ligandos,
Si yo tiro tantos lápices que sus manos ya tienen todos sus ligandos, ¿hay más manos disponibles para tomar ligandos? Eso significa que en este punto se acaba la disponibilidad de los receptores. Están el 100% de los receptores ocupados. A eso se le llama punto plató o punto máximo de respuesta. Ahora tenemos un problema. Porque si se dan cuenta, esta curva que dibujé aquí tiene 3 colores. Azul, como azul, o que estoy diactónico. Rojo, celeste y amarillo. Ni siquiera lo pensé, simplemente lo dije, ¿cachai? ¿No? Eso es el grado de concentración que tengo yo. Rojo es la música, perdone. Rojo, celeste y amarillo. ¿Estamos? Ya. En todos los sistemas biológicos, lo que uno busca es este punto que está aquí y este punto que está acá. De aquí hacia abajo, a pesar de que hay una respuesta, la respuesta todavía sigue siendo insuficiente porque no alcanza a ser el 20% de lo que yo espero. ¿Estamos? A esto se le llama una infradosis. Y este es el grado que nosotros vamos a conocer en endocrinología como las enfermedades hipo-alco. Entonces el hipotiroidismo está aquí en este grupo. ¿Se entendió? El hipoadrenocorticismo, la falta de hormona de crecimiento entran en una infradosis. El problema es que a la medida que más ligando le limitamos al sistema y sigamos subiendo hasta el máximo, más posibilidades tenemos de que ese ligando se una a un receptor promiscuo. Y la respuesta que yo voy a tener no es la que yo quiero. Es una respuesta que se genera un efecto secundario. ¿Han escuchado eso? Entonces, este punto de acá arriba se llama supradosis. Está muy arriba de las dosis. Ustedes también lo conocen con el nombre de sobredosis. ¿Han escuchado eso? Significa que le pusimos demasiado fármaco, demasiado hormona al sistema. Este es el punto en donde se generan las enfermedades que nosotros conocemos como hiperalgo, ¿sí? Que generan efectos que son secundarios. Entonces el punto óptimo es este que se ubica aquí. Eso es lo que yo busco para que el sistema biológico funcione correctamente bien. O sea que hiper y efecto secundario es lo mismo. Ojo, porque las hormonas, como son producidas por ti mismo, se clasifican como un hiperalgo, una enfermedad hiperalgo. Y los efectos que tienen son efectos de sobredosis de esa hormona. ¿Sí? Ahora, tú puedes producirlo como una sobredosis si es que le das a beber la hormona o le inyectas la hormona a la persona y le vas a producir todos los efectos de una sobredosis. ¿Sí? Listo. Viene el ejemplo. Ay, sí, esto me encanta. Yo que soy veterinario. Ay, qué Cállense, una garrapata. No me interesa. Yo que soy veterinario y que velo por la salud de mis alumnas, entonces les voy a mostrar un ejercicio de crítico bastante interesante. Tenemos 2 fármacos que se utilizan para el tratamiento de estas asquerosidades que son asquerosas, ¿cierto? Uno se llama Floralaner, que se vende como para recto. No me voy a hacer también. Y el otro se llama Afoxolaner, que se vende como el Nexgard, ¿ya? Ambos fármacos son parecidos. Sin embargo, el Floralaner tiene esta curva de dosis-respuesta, ¿sí? Y el Afoxolaner tiene esta curva de dosis-respuesta. Y les marqué con una línea punteada la dosis de efectos secundarios. Si ustedes en el futuro tuvieran que escoger un fármaco para darle a sus perros, cosa que les podría pasar en el futuro si fueran enfermeros y tuvieran que escoger un fármaco que darle a sus pacientes, ¿cierto? ¿Cuál de los dos van a escoger y por qué? Si yo a un perro le di salbutamol, ¿le hace mal? Por supuesto, si él no está dado por el veterinario. Ya, no importa, pero digamos ustedes aquí. ¿Cuál van a usar? ¿El Floralaner o el Afoxolaner? ¿Y por qué? Ya. Vamos a preguntar así abiertamente. ¿Quién de ustedes opta por usar el azul? El Floralaner. ¿Nadie quiere usar el Floralaner? No. ¿Todos quieren usar el Afoxolaner? ¿Y por qué prefirieron el Afoxolaner? Tiene un efecto más rápido.
De hecho, este es más rápido. Mm. Porque con este necesito menos dosis Y y el llego a un efecto suficiente. Y el Con este necesito muchas dosis para llegar al mismo efecto. ¿Sí? Lo que tiene mayor riesgo Era de el efecto secundario fluorolaner. ¿Qué tiene más riesgo de tener es la foxolaner, El afoxolaner. ¿Por qué? porque necesita más dosis para Para llegar ser al efecto efectivo. secundario. Ujú. Entonces, todo lo opuesto, de hecho. ¿Verdad? Sí, pues porque el fármaco que yo usaría es el rojo. Y se lo digo al tiro por qué. Si yo tomo el azul y le doy a mi paciente 15 miligramos del fármaco, ¿el paciente tiene efecto sí o no? No, no. No. Si le doy 30, sí. Y es un efecto fuerte, más o menos aquí. Si le doy 35, llego al máximo, ¿cierto? Casi no. Pero si le pongo 40, prácticamente estoy llegando a la dosis de efecto secundario. Eso significa que mi rango terapéutico es entre 30 y 40. Si yo me paso un poco, efecto secundario. Si me paso más abajo, efecto insuficiente. ¿Estamos claros? En cambio, en el rojo, yo tengo el efecto adecuado desde los 30 hasta más o menos los 55. O sea, tengo un rango terapéutico mucho más amplio. Si el paciente con 30 no me responde, le pongo 5 más. Si no me responde, 5 más. 5 más. Y puedo seguir jugando hasta que alcance la dosis suficiente. ¿Se entiende? En este, si lo hago, me puedo pasar. Y el riesgo es mucho mayor. ¿Se entiende o no? Entonces voy a preferir un fármaco que tenga una dosis, o sea, una curva menos pronunciada que aquel que tiene una curva muy pronunciada. Porque me da más posibilidades como clínico de solucionarle el problema al paciente. ¿Ya? ¿Lo entendimos, cierto? Porque se puede aumentar, pero no quitar. Claro. Porque ya se hizo. Exactamente. Es un bonito ejemplo para jugar con, aunque sea veterinario. Bueno, ¿cómo saben si en el futuro le tienen que dar un fármaco para las garrapatas a los humanos? En algunos países las garrapatas transmiten enfermedades a los seres humanos. Aquí en Chile no, porque esa enfermedad no existe. Pero en otros países sí. Y no, eso no, si no tratan las garrapatas. Tratan la enfermedad. Es una bacteria. A los perros sí, pero eso es otra cosa. Hablemos de la retroalimentación. Esto ya lo conversé. ¿Se acuerdan que alguna vez lo dije? Retroalimentación de tipo positiva, retroalimentación de tipo negativa. Nosotros dijimos que si una glándula produce una hormona y esa hormona activa otra glándula y esa glándula produce una hormona, esta puede apagar a la anterior o puede prender a la anterior, ¿cierto? Si la aumenta es una retroalimentación de tipo positivo y si la reduce es una retroalimentación de tipo negativo. Ya, nos vamos a quedar ahí. No. Grite de acá para abajo así. ¡Yupi! Ay, no se cambió. Miren ahí. Glándula 1. Hipotálamo. Va a producir la siguiente hormona. TRH. Hormona liberadora de las tirotrofinas. ¿Estamos? Esta hormona viaja por la sangre y llega a la segunda glándula. ¿Cuál es la segunda glándula? Hipófisis. ¿Qué produce la hipófisis? Una segunda hormona. ¿Cómo se llama? TSH. ¿Sí? Si esta sube y esta activa la hipófisis para que se produzca esta, ¿qué le pasa a esta? ¿Cómo dijo? Si esta sube y esta activa la hipófisis para que se produzca esta, ¿qué pasa con esta? ¿También? Sube. ¿Estamos? Porque esta activa la hipófisis para que se produzca esta, ¿se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ahora, si la TSH tiene una retroalimentación negativa, cuando esta sube, esta se baja. ¿Se entiende? Entonces esto es así. Si la TRH sube, ¿qué pasa con la TSH? Sube. ¿Se entiende? Ambas subieron. Si esta activa esta sube, esta sube. ¿Estamos claros? Pero si esta sube, ¿qué le pasa a la anterior?
Baja. ¿Sí? Ya. Y si esta baja, ¿qué pasa con esta? Baja. Va. Baja. ¿Estamos? Mm. Pero si esta baja, ¿hay alguien que apaga esta? No. ¿Qué pasa con esta? Aumenta. Sube. Porque no tiene que nadie le... ¿Sí? Y si esa sube, ¿qué pasa con esta? Sube. Y si esta sube, ¿qué pasa con esta? Baja. Baja. Y si esta baja, ¿qué pasa con esta? Baja. Oh, mira, se está produciendo una onda que sube y baja constantemente. Así funcionan todas las hormonas dentro de su cuerpo. Pulsos. ¿Estamos? Se libera así. A eso se le llama secreción tónica. Agreguemos un tercer problema al sistema. La TSH viaja por la sangre y activa a la glándula tiroides. Y en la tiroides provoca la liberación de T3 y T4. Pero nos vamos a quedar solo con la T3, ¿ya? Cuando la TSH aumenta, estimula la tiroides. Por lo tanto, ¿qué pasa con la T3? Aumenta. Aumenta. Pero la T3 hace retroalimentación negativa sobre la TSH. Por lo tanto, si esto aumenta, ¿qué pasa con esto? Disminuye. Entonces, agreguemos el gráfico de acá. Si la TRH sube, sube la TSH. Si la TSH sube, sube la T3. Pero si sube la T3, disminuye la TSH. Y si la TSH disminuye, baja la T3. Y sube la T3. Y baja así. ¿Sí? Así se queda el sistema. Entonces juguemos un poquitito ahora. Hagamos una enfermedad. Solamente vamos a dejar la hormona. TRH, TSH, T3. Esto es tiroides. Esto es hipófisis. Y esto es hipotálamo. ¿Estamos bien hasta aquí? La enfermedad que vamos a agregar es lo siguiente. Tenemos un cáncer en la T3. ¿Cierto? Un cáncer de Hashimoto. No, Tiroiditis. pongamos que es una destrucción de la glándula tiroides. Tiroiditis de Hashimoto. Se destruyó esto. No hay tiroides. Si no hay tiroides, ¿se produce T3? No. No. Entonces esto está muy Baja. bajo. ¿Estamos? La enfermedad es un hipotiroidismo. Dismo. Ya, perfecto. Veamos qué pasa acá arriba. ¿La TRH se puede producir? ¿Tiene alguna falla en el hipotálamo? No. No. Por lo tanto la TRH puede estar normal, ¿cierto? O sube. Si esta sube, ¿qué pasa con la TSH? No, sube. Sube. ¿Y la TSH estimula la tiroides? ¿Hay tiroides? No. No. ¿Hay algo que apague la TSH? No. No. ¿Y si la TSH nada la apaga, cómo se mantiene? Arriba. Alta. Alta. ¿Y qué le hace a la TRH? Alta. La baja. La baja. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Entendiste por qué o no? Porque si la TSH no hay nadie que la está pagando, siempre va a estar alta. Y si esta se queda alta, ¿qué le hace la TRH? La paga. ¿Estamos claros? Entonces, un paciente con hipotiroidismo, con falla en la tiroides, tiene baja la TRH, tiene alta la TSH y tiene baja la T3 y T4. Pongámosle la siguiente. El paciente tiene una destrucción de su glándula de hipófisis. Esto está normal. Por lo tanto, ¿qué tiene bajo él? TSH. La TSH. ¿Sí? Si no hay TSH, ¿se puede estimular a la tiroides? No. Y por lo tanto, ¿cómo va a estar la T3? Baja. Es un hipotiroidismo, ¿cierto? Si no hay TSH, ¿alguien apaga la TRH? No. Por lo tanto, ¿cómo está la TRH? Alta. Un paciente que tiene un hipotiroidismo con una falla en la hipófisis tiene alta la TRH, baja la TSH y baja la T3. Y si la falla estuviera en el hipotálamo, cosa que es bastante rara en el universo, ¿cómo estaría la TRH en este paciente? Baja. Si no hay TRH, ¿se estimula la TSH? No. Y si no hay TSH, ¿se estimula la T3? No. Por lo tanto, un paciente con el que falla el hipotálamo tiene las tres hormonas bajas. Pudimos diagnosticar la enfermedad conociendo los tres niveles de la hormona.
y sabemos dónde está la falla sin necesidad de tener que hacer un examen al paciente. ¿Sí? Segundo, veamos todo lo opuesto. ¿Qué pasa si la persona ahora tiene una enfermedad que aumenta la actividad de la tiroides? O sea que tiene mucha T3. Si tiene mucha T3, ¿qué pasa con la pobre TSH? Se apaga mucho, ¿cierto? Y si no hay TSH, ¿alguien apaga la TRH? ¿Cómo está la TRH? ¿Cierto? Así. Entonces un paciente con la falla en la tiroides que aumenta la hormona tiroidea, o sea, un hipertiroidismo, suele tener alta la hormona tiroidea, baja la hormona TSH y alta la hormona TRH. Veamos si la causa estuviera acá. ¿Sí? ¿Qué está alto? Si la TSH está muy alta y nada la puede apagar, ¿qué pasa con la T3 y la T4? Bajan. Altas. Porque nada está apagando la TSH. Y la TSH sigue diciendo de la tiroides, produce T3, produce T3, produce T3, produce T3, todo el tiempo. ¿Sí? Perfecto. Si esto está muy alto, ¿cómo está esto de acá arriba? ¿Sí? Y si la falla estuviera aquí, ¿cómo va a estar la TRH? Alta. Si la TRH está alta, ¿cómo está la TSH? Alta. Alta. Y si la TSH está alta, ¿cómo va a estar la T3? Y si la T3 está alta, ¿qué le pasa a la TSH? El perfil de una persona con hipertiroidismo en el hipotálamo. ¿Se entendió? Ya, ojo, me falta la última cosa que decir. Cuando la falla ocurre en la última glándula, a esta falla se le llama primaria. Si la falla ocurre en la segunda glándula, se le llama falla secundaria. Y si falla en la tercera, es la... Perfecto. Esto es un hipotiroidismo primario o hipertiroidismo primario. Este es un hipertiroidismo o hipotiroidismo secundario. Y este es un hipertiroidismo o hipotiroidismo terciario. Y así se entienden todos los perfiles hormonales de todas las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué se va el audio? No, debiste haberlo sacrificado. Ya, ¿puedo borrar la pizarra? No, no lo cambié todavía. Pero despierta, po. Antes de que llegáramos pasó mucho. Yo con esto ya puedo destruirlo más rápido. Solo con esta demo. Solo con esta aplicación puedo destruirlo más rápido. Porque tienen que entenderlo, si no lo entienden, es el fin de los tiempos. Hay que aprenderse las combinaciones. Es que es fácil cuando te lo dicen, pero si te paso un examen No, y te digo, no. ¿qué tiene paciente? Tú Podría tienes que traer una interpretarlo. Vamos a cachar. ¿Ah? Traiga uno para la casa. Me encanta todo. Pronto vamos a terminar, créanme. Ya sé que están cansados y también estoy cansado, así que vamos a ir a poquitito. Existen varios tipos de hormonas. Estoy terminando las partes de introducción. Esto es la introducción del sistema endocrino. Existen diferentes tipos de hormonas dependiendo de su naturaleza o su forma química. Hay algunas que se llaman peptídicas porque son péptidos, proteínas, uniones de aminoácidos, ¿cierto? Hay otras que se llaman esteroidales porque derivan del colesterol. Y hay otras que se llaman amínicas porque derivan de un aminoácido. Dentro de la amínica existen las catecolaminas que son neurotransmisores. En el caso del sistema endocrino, la catecolamina más convencional es la adrenalina liberada de la médula adrenal. ¿Ya? Pero también tenemos Le fue la hormonas batería. tiroideas. Estas son otro grupo de hormonas amínicas, como por ejemplo la T3 y la T4. ¿Qué te pasó? Acabó la batería. La T3 y la T4. Esto es nefasto, pues ya voy a terminar con la tranquila, no te preocupes. Entonces, nosotros para aprendernos esto, se lo voy a explicar con un monito, porque esto es relativamente fácil de aprenderse. Pero para ustedes tienen que entender esto. Las hormonas peptídicas funcionan exactamente igual que las hormonas que son del tipo catecolaminas.
Y las hormonas esteroidales funcionan exactamente igual que las hormonas tiroideas. Son iguales en cuanto a sus mecanismos. Entonces se los voy a explicar un poquitito así. Salía, pues no sé si quiero pasar. Imagínense lo siguiente. Vamos a poner aquí una hormona que es de la familia de las catecolaminas o de la familia peptídica. Estas hormonas se caracterizan por ser hidrofílicas, o sea, son amigas del agua. Todas estas se disuelven en el plasma sanguíneo. Entonces, como se disuelven, pueden viajar disueltas en el plasma y son felices de la vida. Imagínense que este es el plasma. Entonces esta hormona va y se tira, ¿cierto? Un piquero al agua. ¿Estamos? Se tira al plasma sanguíneo. Sale por exocitosis de la célula y llega hasta el plasma sanguíneo. Aquí en el plasma, ¿cierto? Comienza a nadar para llegar a su destino, ¿cierto? Y está así mientras va nadando. El problema es que en el plasma sanguíneo, ¿cierto?, siempre hay enzimas que buscan destruir todas aquellas moléculas que están en la circulación que puedan estar en exceso o producir un daño en el cuerpo. Como resultado de esto, esta enzima llega y con sus colmillos asesinos se come a la pobre hormona. Como resultado de esto, esta hormona que era tan hidrofílica y amiga del agua y se tiró al plasma, tiene una vida súper corta. Porque las enzimas la metabolizan súper rápido, porque está disuelta en el plasma. Entonces, la característica de las hormonas que son catecolaminas o peptídicas es que son hidrofílicas. Como son hidrofílicas, son amigas del agua, no pueden atravesar las membranas plasmáticas. Usan receptores extracelulares, ¿estamos claros? Al mismo tiempo, viajan disueltas en el plasma. Y como viajan disueltas en el plasma, se destruyen rápido. Y al destruirse rápido, tienen una vida media muy corta. ¿Estamos? Ejemplo, la insulina. Ejemplo, la hormona de crecimiento. Ejemplo, la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante, o la hormona luteinizante. Todas esas hormonas son proteínas. La T3, la TSH, la TRH, todas son proteínas. Entonces todas se mueren rápido. ¿Estamos? Ejemplo 2. Hormona de la familia, que son como esteroidal, o sea, derivada del colesterol, o T3 y T4, tiroidea. ¿Estamos claros? Estas hormonas se caracterizan por ser hidrofóbicas. ¿Qué significa que sea hidrofóbica? Que no le gusta qué cosa. El agua. El agua. Entonces esta ve el plasma y dice yo me meto a esa agua. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Esperar a alguien que la transporte. ¿Sí? Va viajando por el plasma sanguíneo unido a un transportador. Este transportador la está llevando a todos lados. Y los tiburones, o sea, las enzimas, como está protegida por un transportador, no se la pueden comer. Como resultado de esto, la vida de la hormona es muy alta. Dura mucho tiempo en el plasma sanguíneo. Ejemplo, el cortisol es la hormona del estrés. Esta es una hormona de la familia esteroidal. Cuando ustedes tienen estrés, esta hormona no se mete al plasma sanguíneo, se une a la albúmina que está en la circulación. La albúmina la protege, por lo tanto, nada la destruye y el cortisol permanece mucho tiempo en su sangre, generando un estrés crónico. Y como resultado de eso, después de 3 semanas de ese estrés crónico, a usted le empieza a tiritar el ojo, ¿cierto? Y se empiezan a enfermar y
Todas esas cosas clásicas que ocurren al final del semestre cuando tenemos pruebas de hijo y fisio juntos. Entonces, como resultado de eso, usted les queda mal. ¿Y cuánto tiempo se requiere para después recuperarse? No basta con 2 días. Descansar 2 días no es suficiente. Necesito mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta maldita hormona está protegida por un transportador. Entonces, de a poco va generando el efecto hasta que se acaba. Necesita aproximadamente 3 semanas, 4 semanas para quitarte ese estrés. Por eso es que aun cuando ustedes terminen todas las cosas estresantes, tú todavía tienes esa sensación de agobio, de cansancio y de pesar muscular, ¿cierto? Y tu ojo te sigue tiritando aun cuando ya hayas terminado todas las pruebas o ya haya pasado el periodo de estrés, ¿entendió? Porque funciona de esta forma. Entonces, cuando el cortisol aumenta, es difícil bajarlo. Es un efecto crónico, igual que la progesterona, la testosterona, los estrógenos, son hormonas que tienen efectos crónicos. ¿Sí? Listo. Yo creo que ya es suficiente, váyanse a su casa y nos vemos la próxima semana.